Todas las historias tienden a empezar con simples y sencillas palabras. Él comenzaría como la criatura más baja de la cadena alimenticia del mundo y se convertiría en algo que nada ni nadie jamás podría imaginarse en este mundo. Esa misma pregunta me he hecho y sé que por desgracia no tendrá una respuesta tan fácil y sencilla. Fue solo un milagro, o al menos eso es lo que se podría decir, que los restos de la humanidad, en vez de continuar desapareciendo, consiguieron repoblar el mundo. Todo el mundo sabía muy bien lo que había pasado en ese momento. Alguien había comido el fruto del árbol. Estos poderes eran los 7 caminos: Deva, Asura, humano, animal, Naraka, Preta y Gedo. Por supuesto, la versión más débil no tiene una absoluta vista de los 360 grados, pero aún así es una considerable cantidad de poder la que proporciona de todos modos a su usuario. Normalmente esta vida habría sido de ensueño para cualquiera, pero hubo 2 personas que no se iban a permitir esto bajo ningún concepto: Agoromo y Amura. Esta religión o forma de pensar llevaría a las personas a poder comprenderse de manera más adecuada, ya que al verse entre sí como algo más que desconocidos, entonces esto acabaría de una buena manera y por tanto la violencia no se podría extender nunca más. Ninguna de las respuestas es la correcta en la mente de Agoromo, como él sabía que para que de verdad la paz floreciera entre todo el mundo que él tenía y que guía era necesario 2 cosas de gran importancia: lazos y control. En la mente de Indra esto no podía ser dejado con impunidad y él debía hacer claro a su hermano que él no era mejor que él. Y luego estaban las líneas de sangre tipo ocular, como el Byakugan del clan Hyuga, que descendía de Amura y que tenía las características más básicas, que eran una visión de 360 grados y ver las vías de chakra de las personas que los rodeaban. Sin embargo, en su contra tenían un orgullo tremendo y una forma de ser un tanto excesiva en sus objetivos, creyendo que el clan siempre era por encima de todo. Izuna tenía una rivalidad contra el hermano de Hashirama que se llamaba Tobirama, pero donde la rivalidad de Madara con Hashirama casi se podía decir que era productiva, la de Tobirama con Izuna no lo era. Hashirama no lo permitiría jamás y tras un feroz combate Hashirama ganó y finalmente Madara accedió a la idea de poner en paz ambos clanes, por lo que podrían crecer en una nueva era. Tras esto, con todo el paisaje demolido y grandes heridas en los cuerpos de ambos guerreros, los dos decidieron acabar el combate, que ganó Hashirama muy a su pesar, como el hombre nunca quiso matar al que fue su hermano en todo menos la sangre. Hashirama sellar los Biju solo fue lo que sería el comienzo de una era llena de problemas, aunque el hombre por supuesto no sabría esto hasta que fuera el último momento y ya el error hubiera sido hecho. Armas capaces de hacer posible lo imposible. Sin embargo, había ocasiones que nacía uno con un equilibrio de ambas energías, nacía uno con tanto influencia del yin como del yang, dándole así acceso a un chakra tan fuerte y condensado que podía crear objetos con su chakra, y en ocasiones podía ser suficiente para contener a las grandes citaciones e incluso los propios Biju. Este era el poder mismo tanto para destruir como para crear, y facilitaba a su portador la tarea de dirigir a los Uzumaki y de protegerlos de todo mal. Cuando un Uzumaki nacía con este don era considerado como un milagro y considerado como lo más cercano a un dios, como eran capaces de crear y destruir todo aquello que se colocara a su alcance sin importar nada ni nadie más. Este fue el tercer poder que bendijo a los Uzumaki para poder defender su hogar y a su familia de cualquier mal y destruir a cualquier enemigo sin importar su procedencia. El caso fue que crear los 9 Jinchuriki fue un error abismal por parte de Hashirama. Uzumaki Yamamoto, el actual líder del clan, un hombre joven, fuerte y poderoso que hacía empequeñecer a Hashirama, demostró su descontento con tal decisión, y que su propia hermana hubiera hecho semejante cosa solo sirvió para encender la pira aún más fuerte y que el hombre que era actual líder del clan se cabreara aún más, y todo esto debido a una simple y sencilla razón: los Biju eran sagrados. Yamamoto, así como todo el clan Uzumaki, llegaron a la conclusión de que los Biju existían por una razón, no simplemente aparecieron y ya está, y lo que descubrieron les encantó tanto como los horrorizó. Ellos aprendieron la existencia del Jubi y lo que Agoromo tuvo que hacer para garantizar la seguridad del mundo. Siendo como eran los Uzumaki con la familia, ellos podía decirse que quería golpear muchas veces a Agoromo por dejar 9 criaturas indefensas contra el mundo, que podía ser cruel y brutal, por no decir que tratarían de aprovechar su poder y su energía. Ellos prometieron a los 9 Biju que los protegerían como pudieran, y a cambio los Biju jamás hicieron nada contra ellos. Pero ahora eso se había jodido completamente por las acciones de Hashirama. Hashirama trató de excusarse con Yamamoto, trató de decir que servirían a un destino mayor, que sería el de proteger a la humanidad y de garantizar la paz. Eso solo le ganó una paliza tan brutal que le rompió todos los huesos del cuerpo. Yamamoto usó de ejemplo a Hashirama por lo que sus acciones habían hecho, pero más tarde habló con Mito pidiéndole que hablara con él.
Ella trató de defender al hombre solo para ser silenciada por un Yamamoto lleno de ira y disgusto sin fin. Ella había sido criado como él para entender a los Biju y sin embargo ella había abandonado sus ideales solo porque el hombre que amaba pensaba que era una gran idea. Una acción requería una reacción y por mucho que le doliera a Yamamoto él no tuvo otra elección que declarar a Mito y sus descendientes como no Uzumakis siempre y cuando no se volvieran a casar con la familia Uzumaki, pero que en dicho caso la propia Mito seguiría sin ser reconocida como una Uzumaki y solo los hijos de la pareja serían vistos como tales. Todo esto fue por romper un juramento sagrado y por esclavizar a una raza sin ningún sentido en dicha acción. Ese día Mito acabó tremendamente destrozada como el clan Uzumaki solo había dicho que aunque permanecerían aliados a Konoha ellos consideraron a los miembros de la familia Senju como traidores por usar sus enseñanzas para ir en contra de sus costumbres y desgraciadamente para muchos se vio finalmente que los Uzumaki no se habían equivocado en sus pronósticos y que finalmente los Jinchurikis serían usados para la guerra. Al final resultó que las otras naciones vieron a los Jinchurikis más que como formas de manejar la paz sino como armas de destrucción masiva y por tanto comenzaron su formación con la intención de convertirlos en herramientas útiles para sus respectivos pueblos sin importar los deseos de Hashirama. Finalmente estalló la primera gran guerra ninja donde al principio de esta Hashirama perdió la vida a manos de un grupo de ataque Jinchuriki. Eso destrozó aún más el corazón de Mito ya que la mujer había amado con todo su corazón a su marido y lo había seguido tanto en lo bueno como en lo malo y ella esperaba sinceramente que la gente se comportara como él esperaba. Sin embargo, como un golpe a ella esto solo demostró que lo que su familia decía y abogaba era más cierto que nunca y que ella y solo ella era la responsable de una guerra y también la responsable de la muerte del hombre que amaba. La guerra continuó y el hermano de Hashirama tomó las riendas. Él consiguió llevar a Konoha a través de la guerra sin muchos problemas como sus habilidades de combate si bien no al nivel de su hermano sí eran más que impresionantes por lo que consiguió llevar a Konoha a través de la guerra y al mismo tiempo entrenar un grupo de jóvenes que estaban más que preparados y entrenados para lograr tal cosa. De hecho Tobirama también fue capaz de militarizar aún más la aldea y asegurar su supervivencia. Desgraciadamente para Tobirama al final de la guerra él y sus alumnos fueron traicionados por Kumo y este tuvo que sacrificarse para garantizar un golpe de gran poder a aquellos que querían hacer mal contra él y su pueblo. Tobirama Senju se llevó por delante antes de morir a 9 ninjas clase S y casi mató a un Jinchuriki en estado 2. Con esto hecho Konoha terminó la guerra con un nuevo Kage que se trataba de un hombre joven y de grandes habilidades. Sarutobi Hiruzen. Este joven trató por todos los medios de solucionar el problemón que tenía con los Uzumaki como él sabía que la familia no debía ser en peleas pero no ayudaba que ellos habían tenido la razón en todo momento. Los Uzumaki no lo sabían pero estaban en la mira de un hombre que tenía planes para el mundo y que los necesitaba fuera del campo de juego por lo que durante años él manipuló y estuvo tejiendo las maniobras necesarias para destruir a los Uzumaki. Él esperó a que Yamamoto estuviera viejo y tuviera que pasar la carga para otro liderar el clan pero él cometió un desliz y eso le dio un margen de maniobra a Yamamoto para hacer algo que más tarde iba a hacer a este hombre temblar de miedo. Yamamoto se enteró de los planes de destrucción de Uzu con 2 años de antelación y decidió que tenía que hacer 2 cosas. La primera de ellas era garantizar la seguridad y el futuro de su pueblo por lo que él buscó una forma de poner a salvo a la futura generación del clan Uzumaki. Pero la otra era más difícil y mucho más dolorosa. Él sabía que Mito se moría y cuando muriera Kurama sería libre, él no se oponía a esto pero esta persona buscaba el control de los Biju y qué mejor manera que destruir a los Uzumaki para conseguir esto. Yamamoto sabía que solo tenía una opción y decidió que debía mandar a su nieta Kusina para asegurar no solo una esperanza contra este hombre en el futuro sino para pagar una deuda que había sido hecha con el poderoso Biju como Yamamoto todavía se sentía en deuda con el Biju. Así fue cuando faltaban semanas para la invasión Yamamoto envió a su nieta Kusina Uzumaki a Konoha con la intención de convertirse en la nueva Jinchuriki mientras que el traslado fuera de Uzu a todos los miembros del clan que no podían luchar a algún lugar seguro. Lo que sucedió en Uzu fue algo que pasó a la historia del mundo ninja como la guerra ninja más corta y a la vez la batalla más brutal de todos los tiempos diciéndose que solo unos dioses podían luchar de esa manera tan brutal. Uzu fue atacada por Suna, Kumo, Iwa, Kiri, Ame, Kusa y Taki. Todas estas naciones mandaron un considerable ejército con la intención de aplastar la pequeña nación y de ahí lanzar un ataque total contra Uzu. Más de 30.000 ninjas fueron a esa misión y solo volvieron 30 ninjas. Yamamoto tomó asimismo la obligación de destruir el grueso del ejército enemigo y pese a su edad demostró el poder del clan Uzumaki como él aniquiló sin piedad a todos los que se pusieron al alcance de su hoja.
La espada de Yamamoto estaba imbuida en su chakra de fuego que mezclado con su poderoso chakra condensado estaba creando violentas explosiones de chakra y fuertes llamaradas que estaban arrasando todo lo que tomaba en su camino. Por supuesto Yamamoto sabía que iba a morir, así que como último acto él dejó que todos los enemigos se acercaran a él y con su chakra creó pilares gigantescos de fuego. No sobrevivió ninguno de los que le atacaron. En la isla los restantes miembros del clan se lanzaron contra los invasores restantes con el objetivo de que los supervivientes llegaran de nuevo a sus países y les dieran un mensaje escrito en sangre. Con el Uzumaki no se juega. Nosotros nos perderemos hoy, pero mañana nuestra leyenda empezará. La paz que buscamos un día llegará y un Uzumaki será el que la traerá. Ese día el clan Uzumaki fue destruido, pero la leyenda de los demonios rojos se contó en cada aldea ninja. Los Uzumaki se convirtieron en los hombres del saco para cualquier nación, como veían lo que hicieron como monstruos con poder ilimitado, y por si eso no fuera suficiente, solo un Uzumaki podría llegar a la tierra sagrada de Uzu, que ahora estaba sellada, y solo un descendiente directo de Yamamoto Uzumaki podría abrir el lugar. Incluso Konoha aprendió de su desafío y de su muerte, aunque el corazón de Mito Uzumaki más sufrió como más culpable se sintió. No ayudó que Kushina se parecía a Yamamoto en su carácter explosivo y bromista cuando eran niños, y comprendió que sus errores habían costado más allá de lo que jamás podría solucionar. Aunque curiosamente Kushina jamás tomó en cuenta nada de Mito, ya que aunque ella estaba muy disgustada con ella, su abuelo le había enseñado hace mucho tiempo que el estar enfadado no ayuda en nada y que esa energía tenía formas mejores de ser usada. Sin contar con que su padre también le había enseñado a su hija que cualquier cosa que pasara de ahí en adelante pesaría sobre el corazón de Mito Uzumaki hasta el momento de su muerte, como ella, aunque indirectamente, había sido la responsable de la destrucción de su clan y de la muerte de varias personas, así como la esclavitud. Fue por estos motivos que Kushina nunca condenó a Mito pese a tener más que motivos suficientes. La llegada a Konoha de Kushina fue vista con temor por muchos, ya que lo que había hecho su clan era algo solo posible en las leyendas, y por tanto muchos la rechazaron por temer y temiendo que fuera en realidad un demonio, haciendo que la pobre niña viviera sola toda su vida. La directiva de Konoha, con el clan Shimura a la cabeza, quería que ella contara los secretos de Uzu, a lo que ella no solo se negó, sino que además informó de que jamás permitiría que nadie tomara un solo secreto de su clan, tanto de Fuinjutsu como las otras dos cosas que los hicieron famosos. Con el tiempo ella tuvo que asumir la pesada carga de ser la Jinchuriki de Kurama, y ella, a decir verdad, tuvo charlas con Kurama explicándole la situación y lo que había pasado. Para Kurama fue más que obvio que el exterminio del clan Uzumaki fue una maniobra para garantizar que no se interpusieran en el objetivo de un tercero para su objetivo final, lo cual lo llevó a un ataque de ira imposible y le hizo cuestionarse muchas cosas. Ella ganó una considerable cantidad de poder, pero ella sabía que no era su abuelo, como no obtuvo el chakra tan condensado de su abuelo. Fuerte sí, pero no tanto como él. El tiempo pasó en Konoha y la gente pareció olvidar el terror de los demonios rojos, por lo que Kumo decidió hacer una cosa con la intención única de asegurarse de que tendrían el último Uzumaki. Un día, de alguna forma misteriosa, un equipo de ninjas de Kumo logró entrar en Konoha y secuestrar a Kushina. Pese a su valentía, curiosamente nadie vino a salvarla, y eso que hizo mucho ruido en el proceso de ser secuestrada. Ella estaba siendo enviada a Kumo, pero ella sabía lo que le esperaba allí y estaba contemplando suicidarse para llevarse consigo por delante a tantos bastardos de Kumo como fuera posible. Sin embargo, algo inesperado ocurrió. Un joven vino a su rescate y él derrotó a todos los ninjas que estaban todavía con vida. El nombre de dicho joven era Minato Namikaze, y él sería conocido más tarde como el legendario Rayo Amarillo por su velocidad y sus técnicas. Con esto hecho, Minato volvió con Kushina a Konoha y él informó a Hiruzen de lo ocurrido. Hiruzen investigó lo que pasó, pero solo llevó a pruebas circunstanciales de que el clan Shimura había permitido, junto con el clan Uchiha y el Hyuga, de alguna manera un punto de entrada para esos ninjas de Kumo, lo cual lo hizo lleno de rabia. Le molestaba que el daimyo se metiera en políticas ninja, ya que el hombre estaba secretamente muy fascinado con dichos clanes y por tanto él no haría nada en su contra. Hiruzen, sin embargo, sabía que Kushina se iba a vengar de lo lindo, y si no pudiera ser ahora o hoy, tal vez ella no se vengaría, pero algún día su venganza llegaría hacia los responsables, y entonces todo el mundo recordaría que con los Uzumaki no se jugaba. Esto, sin embargo, desató una lluvia de hostilidades entre Kumo y Konoha, y Kumo fue rápidamente apoyada por Iwa, mientras que Suna se unió a Konoha para evitar una invasión de Iwa, ya que habían perdido al Sandaime Kazekage. Pronto la guerra estalló y durante mucho tiempo pareció que no iba a haber un desequilibrio, algo que incluso los Jinchuriki no podían romper, pero claro, pasó el tiempo y pronto llegó un nuevo par de combatientes por parte de Konoha al campo de batalla: Minato y Kushina.
Solo ellos dos serían lo suficientemente potentes como para cambiar la guerra con Kushina en una forma de justicia femenina. Aplasto y destrozo los ejércitos de Kumo, incluyendo en este grupo a los Jinchurikis de Kumo. Su propia espada, como todas las del clan Uzumaki, la hizo mortal y peligrosa, y su manipulación Jin le dio la clara ventaja sobre los Jinchuriki, llegando a someterlos. Por otro lado, luego estaba Iwa, que desgraciadamente se las vio contra Minato y sus técnicas espacio-tiempo. No tardó en masacrar sus ejércitos de tal forma rápida y precisa que al final la guerra acabó con Kumo y con Iwa tan golpeadas, y en el caso de la última nación sin Tsukage, que finalmente la paz llegó a las naciones elementales y un nuevo capítulo por tanto podría comenzar. Además, tanto Minato como Kushina querían comenzar una familia, por lo que ambos estaban contentos con la guerra terminar. Sin embargo, la guerra había dejado claro al Sandaime una cosa. Era viejo y debía de dejar el cargo que ostentaba a favor de alguien más joven y más poderoso. Curiosamente, el consejo anciano quería a Orochimaru, pero él supo ver que su alumno tenía algo que no auguraba un buen futuro para el ninja pálido, así que al final decidió que no era buena idea declarar a Orochimaru como el nuevo Hokage. En vez de eso, él consideró como nuevo Hokage a Minato, viendo como él por sí mismo había sacrificado a todo el ejército de Iwa. Él estaba en realidad entre Kushina y Minato, pero Kushina pensó que ser Hokage implicaría pasar poco tiempo con su hijo futuro, y eso la disuadió completamente a esa idea, por lo que fue finalmente Minato el que ocupó el puesto como el Yondaime Hokage de Konoha, y así pasaría con ellos un tiempo de paz, aunque la paz, como todo, no puede ser eterno cuando alguien tiene interés en que no lo sea, y fue por esto que comenzó en realidad la historia y la aventura de un joven muy especial. Lo que nadie sabía es que parecía estar en una tradición, ya que el asiento no había salido más allá del clan Senju. Si Senju, ya que resultaba que Minato en realidad era el hijo de Tsunade Senju y bisnieto de Hashirama Senju y Mito Senju. Él solo había contado esta verdad impactante a Kushina, y él en realidad había tenido un miedo inmenso a decírselo, ya que resultaba que él sabía de los acontecimientos que llevaron a Mito a dejar de ser una Uzumaki. Él se sorprendió cuando Kushina lo llamó un tonto por pensar que dejaría de quererlo, y por tanto ella simple y llanamente le indicó que juntos tendrían la familia más grandiosa del mundo y que nadie se podría interponer en su camino, ya que ellos se encargarían de ello. Para Minato esto fue perfecto, porque resultaba que así la paz entre sus dos clanes podría llegar. Además, al mismo tiempo su bisabuela podría descansar en paz. Ajeno a ello, se acercaba una sombra a gran velocidad con la intención de quitarles la felicidad a los dos y de amenazar a su futura familia, por lo que lo único que podrían hacer es enfrentarse a ella. Sin embargo, aún quedaba un buen tiempo para que esa sombra llegara, y ninguno de ellos podría estar sabiendo cuándo esta sombra atacaría, lo que si en sí es malo, imagínate cómo sería de malo cuando fuera que Kushina estuviera embarazada. Las cosas se estaban poniendo muy serias. Menos 10 de octubre, algunos años más tarde, durante 3 años Konoha no había dejado de florecer debido a lo bien que les iban las cosas y cómo de bien se les estaban poniendo gracias al sabio liderazgo de Minato en el proceso para llegar y convertirse en una aldea aún más poderosa. Minato estaba siempre en un conflicto con determinados grupos dentro de Konoha a los que no les gustaba el ideal que estaba ahora con Konoha, y a eso había que añadirle que Minato había cogido una sola esposa, algo que aunque muy bueno en la mente de algunos no estaba bien. Estos que se oponían tanto a Minato eran los 3 ancianos consejeros. A decir verdad, estos 3 eran una espina para Minato y él los quería ver desde hace mucho fuera, pero debido a los años de experiencia y al tiempo que habían dedicado al servicio de la hoja, pues era fácil de decir que eso no era algo muy posible por suceder, ya que resultaba que muchos los querían en esa posición, léase como muchas personas de origen civil que se beneficiaban de todas las políticas de los ancianos los querían en dichos puestos. También los ancianos habían hecho todo lo posible por interponerse en el camino de Minato y hacer imposible que esas reformas llegara a toda Konoha, como estaban destinadas a realizar cambios severos en la infraestructura de Konoha, así como en la forma de gobierno y el control de la fuerza militar, ya que esto por supuesto era algo que Minato buscaba, y despojar cualquier autoridad de los ancianos así como los concejales civiles. Como si eso no fuera suficiente, Minato sabía que el padre de Fugaku Uchiha y los ancianos Hyuga eran responsables junto con Danzo del casi secuestro de Kushina, y él estaba haciendo todo lo posible por agradecerles esta acción, léase como que estaba jodiendo de tal manera todas sus opiniones que ahora hacía que parezcan los malos y las peores personas en Konoha. Con esto dicho y hecho, ahora se podía ver al pobre Minato en su estudio trabajando arduamente, y o más bien es lo que parecía, como había diversos clones que estaban haciendo las diversas tareas de administración de Konoha, mientras que el propio Minato leía algunos de los informes que uno de sus clones había apartado para que él le diera una observación completamente detallada de la situación y de todo el asunto.
Huelga decir que lo que estaba viendo no hacía a Minato lo más mínimo contento, si es que su rostro era un solo rasgo de dicha emoción, y era todo porque estaba leyendo un informe de un equipo en colaboración con uno de los miembros del cuerpo de policía Uchiha. Resultaba que el miembro de dicho equipo, más que ayudar, había entorpecido todo el asunto al equipo Chunin y casi había hecho que un criminal escapara. Como si eso no fuera suficientemente malo, se había tratado de hacer que la policía militar se llevara el mérito del asunto, así como llevarse al prisionero a su cuartel. Por suerte el equipo Chunin dejó bien claro que dicha acción no sería posible porque se trataba de un prisionero del cuerpo funcionario, y aunque los Uchiha podían encargarse de la mayoría de los delitos cometidos por miembros de los funcionarios del Estado eran juzgados personalmente por el propio Hokage, por lo que de ahí que el joven Minato estaba en sí por encima del cuerpo de policía una vez más. Sin embargo, en ese momento fue cuando sucedió algo impresionante. Señor, su esposa está de parto. Minato solo parpadeó por unos momentos como si fuera una persona que no había entendido muy bien lo que le habían dicho, así que cuando por fin su cerebro relacionó lo que le había dicho su fiel subordinado, él solo pudo hacer lo que cualquier persona normal en el mundo podía hacer. Salió escopeteado de la habitación en la que estaba y salió directamente a donde su esposa Kusina iba a estar dando a luz, que por desgracia no era un hospital dentro de Konoha, sino que se trataba de una cueva a las afueras del pueblo, por si en algún caso la situación del embarazo se volvía problemática y por tanto el Kyuubi se liberaba de la junta que lo contenía dentro del cuerpo de Kusina. No es como si el Kyuubi no supiera de esto y no tuviera ninguna intención de aprovecharse, pero si se corría la voz de que Kusina tenía un control completo del Biju, mucha gente iba a hacer preguntas muy complejas que en estos momentos no eran nada necesarias, a decir verdad. Cueva exterior de Konoha, la situación era insostenible. Ningún ser humano podría enfrentarse al ser con el que Minato se estaba enfrentando en este mismo momento. La mano de Minato se podía ver como cómicamente se partía no por un lado sino por muchos, y como Kusina estaba riéndose de forma maquiavélica mientras que disfrutaba de ver sufrir a su dulce marido. Si ella era una Uzumaki, cualquier duda de esto que cualquier persona podrá tener era ahora anulada debido al increíble dolor que ella estaba proporcionándole a su amado marido por haberse atrevido a dejarla embarazada. Durante 9 meses ella había tenido que soportar los incesantes momentos de malestar causados por el embarazo. Durante 9 meses tuvo problemas estomacales y tuvo que dejar de comer ramen. Eso de por sí fue más que suficiente como para mandarla loca de dolor acerca de todas las cosas que ella podía haber elegido padecer en su vida. Pero también había que decir como algo positivo que con esto del embarazo había podido manejar a Minato como ella había querido. Su dulce y amable marido se había convertido en poco menos que un criado glorificado al que ella había utilizado a su gusto y al que había mandado por todas partes para satisfacer todos y cada uno de sus caprichos. Pero ahora estaba en una situación peor que la muerte en lo que a ella se refería. Esto dolía como el jodido infierno, y el sello que se debilitaba dolía también, y mira que Kurama estaba tranquilo y sin hacer nada, pero no, el sello había dicho que iba a joderle el día a ella y parecía estar más que dispuesto a cumplir su increíblemente importante misión de joderle el día, solo su mala suerte. Animo Kusina-chan, esto está a punto de terminar y una vez esto termine piensa en las toneladas de ramen que podrás comer, o mejor aún piensa en lo mucho que podrás fardar de tener un hijo lindo y guapo en vez de un niño con el ceño constante como los hijos de tu amiga Mikoto. Bueno, Kusina tenía que admitir que cuando su querido marido se proponía tranquilizarla y darle ánimo, desde luego era todo un maestro. No había nada que la podría satisfacer más que ver la cara de Mikoto al ver siempre a su pequeño bebé sonreír mientras que sus hijos solo tenían el ceño fruncido, y eso podía animarla bastante. O al menos fue hasta que sintió un terrible y desgarrador dolor que la atravesó. Punto positivo, el niño estaba fuera. Punto negativo es que dolía como una perra. Aunque cuando Kusina levantó la cabeza y miró a su bebé sintió que todo el dolor que había sufrido bien que merecía la pena, ella podía ver la bondad y tranquilidad en el pequeño bebé y la hacía preguntarse si su hijo amaría tanto como ella lo de gastar bromas a las personas que la rodeaban. La felicidad sin saberlo ellos estaba a punto de terminar por las acciones de una persona. Biwako estaba llevando a el pequeño bebé a lavar cuando sintió como alguien la agarró del cuello, no tuvo tiempo de gritar, al siguiente momento ella estaba muerta con su cuello roto. Será mejor que se separe de la Jinchuriki Yondaime Hokage, o de lo contrario sabremos si tu hijo es tan hábil de lucha como tú nada más nacer. Minato y Kusina miraron como un hombre con una máscara naranja con solo una apertura estaba ante ellos con su bebé entre sus manos. Minato trató de razonar con el hombre enmascarado creyendo que esto sería una vía posible. Por desgracia no fue así, como él se vio obligado a saltar para salvar a su hijo de ser apuñalado en la espalda por un kunai justo cuando estaba en el aire.
Por suerte Minato gracias a su inmensa velocidad pudo salvar a su hijo o al menos eso pareció ya que el hombre enmascarado solo activó los sellos explosivos que había puesto en la manta del pequeño Naruto haciéndolos a todos detonar para conseguir alejar a Minato de allí. Cuando Minato desapareció de allí el hombre se dirigió a Kushina y la llevó a algún lugar alejado de la cueva y que estaba bastante próximo a Konoha. Con un solo gesto de su ojo visible él consiguió sacar de Kushina a Kurama que fue sorprendido por la aparición de este hombre y no tuvo tiempo para prepararse contra el genjutsu que venía aunque en el lado positivo había que añadir que sabía dos cosas bastante buenas. La primera es que el ninja en cuestión tenía células del Shodaime en él y la segunda es que reconoció la sensación del chakra de Obito Uchiha. Kurama sabía que ahora podía ser controlado pero más tarde o más temprano él tendría su venganza y se aseguraría de que Kushina lo disfrutara tanto como él. Por desgracia no vería a la persona que había llegado a ver como una pequeña hermana nunca más, pero esto al mismo tiempo solo confirmó una creencia en Kurama. El mejor Uchiha, el Uchiha muerto. Justo cuando el Kurama hipnotizado estaba a punto de golpear a Kushina, Minato apareció allí y se la llevó de un teletransporte a donde había dejado a su joven y recién nacido hijo. Kushina estaba en lágrimas porque sabía lo que se avecinaba para ella. Su chakra tan firme y potente le había permitido aguantar la extracción pero ella sabía que no iba a sobrevivir a esta noche. Le dolía en el corazón porque ella tenía la esperanza de que podría formar por fin una familia, de que podría tener lo que tan ansiosamente había soñado desde años y ahora ella solo podía ver cómo ese sueño se le escapaba, lo único que podría atesorar es que mientras podría al menos disfrutar de la vista del mayor regalo del mundo para ella. Su hijo, Konoha no Sato. Las cosas en Konoha no Sato no iban muy bien y bonitas. En el lado tremendamente negativo del asunto tenían que un Biju de poder insuperable estaba atacando la aldea, en el lado positivo tenían que era en el distrito mercantil por lo que no se debía temer por la pérdida de vidas inocentes pero claro los ninjas que trataban de detener a la criatura en cuestión no estaban precisamente en una atracción de feria. Otra cosa buena es que Minato había interceptado la Bijudama con uno de sus jutsus espacio-tiempo y la había enviado muy lejos por lo que la explosión no afectó a Konoha. Estaba a punto de invocar a Gamabunta cuando el enmascarado que era Obito apareció y trató de succionarlo en un agujero de gusano y así poder evitar que se sacrificara por el pueblo. Por desgracia para Obito aquí fue cuando sus planes empezaron a truncarse. Se demostró que como un ninja era incompetente y que hasta ahora todo lo que había sido capaz de hacer era gracias a los genes del primer Hokage así como el poder evolucionado de su Sharingan que le dejaba usar Kamui con tanta facilidad. Pronto lo primero que le pasó fue que su ventaja sobre Minato fue eliminada cuando Minato comprendió perfectamente el poder de su ojo, pero lo peor no fue eso sino que recibió un impacto de tal manera del Rasengan que lo dejó inmovilizado y sin la posibilidad de seguir controlando el Kyuubi. Él sabía que tendría que retirarse por el momento pero la rabia estaba ahí. Odiaba a Konoha con una pasión sin límites, odiaba a Minato por no evitar que Rin muriera pero claro cuando se trataba de su familia el hombre era verdaderamente rápido por lo que solo pudo pensar en lo bonito que sería mostrarles en algún momento del futuro al dulce niño que habían tenido como él fue el responsable de la muerte de sus padres, si eso sería magnífico y el último golpe al legado de Minato Namikaze. Me puedes haber vencido hoy pero ambos sabemos que solo tienes una opción para detener al Kyuubi. Tú morirás hoy, tu esposa morirá hoy y tu hijo quedará a mi merced. Un día vendré a por él y me lo llevará. Nada me impedirá mi ambición y quiero que sepas que cuando tu hijo esté ante mí, cuando tu hijo se enfrente a la desesperación más absoluta yo le mostraré este grandioso momento y enseñarle cómo su papi fue incapaz de protegerlo. Tu hijo morirá y será culpa tuya y solo tuya Yondaime porque en realidad no eres un héroe solo un estúpido con sueños heroicos. Con esto dicho el Yondaime no pudo evitar llorar porque sabía que lo que le había dicho era una verdad sin ninguna pizca de mentira, su hijo iba a crecer solo y no tenía modo alguno de evitar eso y sin embargo había una opción. Él realizó un Kage Bunshin avanzado y le ordenó hacer lo único que podía hacer para asegurar que su bebé creciera fuerte en el futuro. Dejar su herencia a buen recaudo. Una vez el Kage Bunshin se marchó él sabía que tendría minutos y por suerte él sabía que cumpliría con su cometido gracias a las medidas de precaución que él siempre tenía. Le podía llamar paranoica pero nunca duele estar listo para cualquier imprevisto. Con esto él se posicionó y envió un clon a por Naruto, fue sorprendido cuando segundos después su esposa apareció en el lugar y lo miraba con ojos llenos de tristeza absoluta. Él sabía que ella había aceptado la muerte y estaba en realidad solo manteniendo su espíritu fuerte como siempre.
Minato al ver esto como la única oportunidad que tendrían esperó pacientemente antes de que su esposa levantó un centenar de cadenas para mantener sujeto a Kurama que seguía un poco bajo los efectos del genjutsu. Luego puso una barrera alrededor de ellos y se dispuso a que empezara el proceso que los separaría de su hijo para mucho tiempo. En ese momento el clon de Minato se disipó informándole de que todo estaba sano y a salvo en el lugar más seguro del pueblo y que él podría proceder sin ninguna duda con lo que estaba previsto para ahora. Naru-chan, soy tu madre. Nunca me vas a ver y nunca me vas a conocer, pero quiero que sepas que eres lo más precioso para mí en esta vida. Eres aquello que me había dado la esperanza de poder tener una futura familia. No hay nada que deseara más que estar a tu lado en todos los momentos más importantes de tu vida. Tu primera broma, tu primera juega, tu primera novia, tu primera muerte y por supuesto el día de tu boda. No puedo decirte lo importante que eres para mí solo con las palabras porque creo que no hay forma humana de manifestar este sentimiento con palabras. Solo puedo decirte que te quiero con mi vida y que siempre estaré viendo detrás de ti. No culpes a Kurama mi hijo, él es también una víctima y no el culpable de todo esto. Entrena lo más fuerte que puedas mi rayo de sol porque tiempos muy duros se avecinan y solo te veo a ti en medio de todo ya que después de todo eres un Uzumaki, está en nuestra sangre el meternos en peleas de manera constante. Con esas palabras Kusina no pudo evitar llorar de una manera que nadie habría creído jamás de la que se llamaba la última demonio roja, sin que ella lo supiera Kurama había captado la conversación y tenía para siempre guardado en su memoria este recuerdo y el dolor que sentía en su corazón era tal que no muchos habría creído posible, las lágrimas en sus ojos eran testigo de esto. Naruto soy tu padre, sé que esperas toda una charla de la grandeza pero solo te puedo pedir unas pocas cosas. Crece fuerte, no la jodas como nuestro antepasado y por lo que más quieras mi hijo encuentra a alguien que te ame, eso siempre es más un regalo de lo que cualquiera podría llegar a imaginarse. Te amo mi hijo. Fue el final con un solo sello, ambos padres murieron y Kurama fue sellado una vez más en un recipiente. Lo que le esperaba a dicho niño nadie lo sabía.